Una niña lavaba platos entre lágrimas. El hijo del millonario regresó de sorpresa y lo cambió todo el infierno congelado. Eres una inútil. Te dije que quería ver mi reflejo en este plato y mira esta porquería. El grito desgarró el silencio de la cocina, resonando contra las paredes frías y perfectas de aquella mansión que, para una pequeña niña, se sentía más como una prisión de alta seguridad. No hubo buenos días, ni preguntas sobre la escuela. La escena era brutalmente cruda. Luz, de apenas 8 años, sentía cómo sus rodillas chocaban entre sí por el terror. Estaba subida a un pequeño banco de madera inestable, la única forma que tenía de alcanzar la profundidad del fregadero de diseño. Sus manos, pequeñas y frágiles, estaban sumergidas en agua helada mezclada con grasa y jabón agresivo. La piel de sus nudillos estaba enrojecida, agrietada por el frío y los químicos, pero no se atrevía a detenerse. A su lado, imponiendo una presencia asfixiante, estaba Valeria. No parecía una madre, ni siquiera una tutora. Parecía una depredadora acechando a una presa herida. Su vestido rojo ajustado era una mancha de violencia visual en medio de la pulcritud blanca de la cocina. Con una mano sostenía una copa de vino tinto como si fuera un cetro de poder. Con la otra apretaba el hombro de la niña con tanta fuerza que sus uñas manicuradas se clavaban en la tela barata del vestido azul de Luz. «Lo siento, señora Valeria», susurró Luz con la voz quebrada, sin atreverse a levantar la vista del agua sucia. «Se me resbaló porque tengo las manos entumidas. El agua está muy fría». «¿Fría?». Valeria soltó una carcajada seca, carente de cualquier calidez humana. «¿Crees que me importa si tienes frío? ¿Crees que vives en un hotel de 5 estrellas, mocosa? Tu madre era una sirvienta y tú no eres más que eso. Deberías besar el suelo por el techo que te doy en lugar de quejarte por un poco de agua fría». Valeria se inclinó, acercando su rostro perfecto y maquillado al oído de la niña, susurrando con veneno puro. «Si ese plato no queda perfecto en 10 segundos, te juro que dormirás en el patio con los perros. Y sabes que no bromeo». Luz tragó el nudo en su garganta. Quería llorar, quería gritar pidiendo ayuda, pero sabía que nadie vendría. Su madre estaba en el cielo, y el señor Roberto, el único que alguna vez le sonrió, estaba siempre viajando, trabajando para mantener los lujos de la mujer que ahora la torturaba. Una lágrima solitaria escapó de sus ojos, cayendo al agua jabonosa. Luz frotó con más fuerza, ignorando el ardor en su piel, movida únicamente por el instinto de supervivencia. El sonido de la esponja raspando la porcelana era el único ruido que competía con su respiración agitada. Valeria la soltó con un empujón despectivo, haciéndola tambalearse sobre el banco. «Más rápido, y deja de lloriquear. Las lágrimas ensucian el piso y no pienso pagarle a nadie para que limpie tus dramas». El testigo silencioso. A solo 2 metros de distancia, sentado en la inmensa isla de cuarzo, estaba Mateo. A sus 10 años había aprendido una lección que ningún niño debería aprender. El silencio es el único escudo. Mateo tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, apretándolas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Frente a él había un plato vacío de porcelana fina. Su estómago rugía de hambre, pero el nudo en su pecho le impedía siquiera pensar en comida. Sus ojos oscuros, idénticos a los de su padre, viajaban de la espalda temblorosa de Luz a la figura dominante de su madrastra. Sentía una mezcla tóxica de miedo y vergüenza. Vergüenza por ser el hijo del dueño de la casa y no poder hacer nada. Vergüenza por estar caliente y seco mientras Luz, a quien consideraba su hermana en todo menos en sangre, sufría a pocos pasos de él. Valeria
La voz de Mateo salió como un susurro ronco, casi imperceptible. La mujer se giró lentamente. El movimiento de su cabello rubio fue perfecto, cinematográfico, pero su mirada era la de una víbora que acaba de ser molestada. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, con una falsa dulzura que era más aterradora que sus gritos. Mateo tragó saliva. Miró a Luz, que se había congelado al escuchar su nombre, esperando el golpe. El niño reunió todo el valor que su pequeño cuerpo podía contener. Ella ya terminó los platos de la cena. Son las 9 de la noche. Déjala descansar, por favor. Papá dijo que... Tu padre no está aquí, interrumpió Valeria, golpeando la mesa con la palma de su mano abierta. El sonido hizo saltar a ambos niños. En esta casa, cuando Roberto no está, yo soy la ley. Y mi ley dice que la gente que no aporta dinero aporta trabajo. Valeria caminó hacia Mateo, invadiendo su espacio personal. El perfume de ella, caro y dulce, le revolvió el estómago al niño. «Escúchame bien, Mateo», dijo ella bajando la voz, inclinándose hasta quedar a la altura de sus ojos. «Si vuelves a defender a esa recogida, te aseguro que haré que su vida sea mucho peor. ¿Quieres ayudarla? Entonces cierra la boca y cómete tu cena cuando te la sirva». Mateo bajó la mirada, derrotado. La amenaza era clara. Cualquier intento de heroísmo solo traería más dolor para Luz. Se sintió pequeño, inútil. Odiaba esa cocina. Odiaba los lujos. Odiaba cómo esa mujer había transformado su hogar, un lugar que antes olía a galletas y risas cuando su madre vivía, en un mausoleo frío donde reinaba el terror. «Mírame cuando te hablo», exigió Valeria, tomándolo del mentón con brusquedad. «Tu padre trabaja muy duro para darte esta vida. No seas un malagradecido cuestionando mis métodos de educación. Estoy enseñándole disciplina, algo que tú también necesitas aprender». Mateo asintió levemente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Sí, Valeria, así me gusta». Valeria se enderezó, satisfecha con su victoria sobre dos niños indefensos. Se giró de nuevo hacia el fregadero, donde Luz seguía frotando el mismo plato limpio por quinta vez, temblando de pánico. «Y tú, deja de hacer ruido. Me estás dando migraña con tu incompetencia». El ambiente era denso, casi irrespirable. La desesperanza se sentía en el aire como una niebla pesada. Parecía que esa noche sería eterna, una más en la larga lista de abusos invisibles que ocurrían tras las puertas cerradas de la alta sociedad. Nadie sabía lo que pasaba allí. Para el mundo eran la familia perfecta, pero en esa cocina, bajo las luces de diseño, dos almas infantiles estaban siendo aplastadas lentamente. Lo que Valeria no sabía, lo que su arrogancia le impedía notar, era que el sonido de un motor acababa de apagarse en la entrada principal. Los pasos firmes sobre la grava del exterior anunciaban que el equilibrio de poder estaba a punto de cambiar para siempre, aunque adentro solo se escuchaba el llanto ahogado de una niña y el silencio culpable de un niño. La humillación. Riqueza ves miseria. Valeria caminó con pasos lentos y deliberados hacia la nevera de vinos empotrada en la pared lateral. Sus tacones resonaban como un metrónomo marcando el tiempo de la tortura. Abrió la puerta de cristal templado y sacó una botella que costaba más de lo que la madre de Luz había ganado en un año entero de trabajo. El corcho salió con un suspiro suave, un sonido de lujo que contrastaba violentamente con el ruido áspero del estropajo de metal que Luz pasaba una y otra vez sobre la grasa pegada de una cacerola. Valeria se sirvió una copa generosa, observando el líquido carmesí girar en el cristal. Dio un sorbo largo, cerrando los ojos con placer, ignorando deliberadamente el escenario de miseria que tenía a sus espaldas. «Dios, qué estrés», suspiró Valeria en voz alta,
hablando para nadie en particular, pero asegurándose de que ambos niños la escucharan. Organizar la gala de beneficencia del club es agotador. Ustedes no tienen idea de lo que es la verdadera presión. Tener que sonreír a gente que detestas, asegurarte de que los arreglos florales no sean vulgares. Eso es trabajo duro. Se giró, apoyando la cadera contra la isla de mármol, dándole la espalda a Mateo y clavando la vista en la pequeña espalda encorvada de Luz. La niña estaba de puntillas, luchando por mantener el equilibrio. Su vestido azul, viejo y desgastado, le quedaba un poco corto, revelando unos calcetines blancos que habían perdido su elasticidad. «Mírate», soltó Valeria con una mueca de asco genuino. «Eres patética. ¿Sabes lo que me cuesta mantenerte aquí? La comida que tragas, la ropa que usas, el espacio que ocupas. Eres un parásito, Luz. Un parásito que heredé por culpa del corazón blando de mi esposo». Luz se detuvo un milisegundo. Sus hombros se tensaron. Cada palabra era un latigazo invisible. Recordó la voz de su madre, dulce y suave, diciéndole que ella era una princesa, que era especial. Pero su madre ya no estaba para defenderla. Ahora solo estaba esa voz chillona y cruel que le taladraba el cerebro. «¿Te duele que te diga la verdad?», insistió Valeria, disfrutando del poder, dando otro sorbo a su vino. «Tu madre era una buena sirvienta, lo admito. Sabía cuál era su lugar. Nunca levantaba la vista, nunca pedía nada. Pero tú tienes esa mirada de perro apaleado que me enferma. ¿Crees que porque Roberto te trajo a vivir aquí, eres parte de la familia, verdad?» Mateo, sentado en la isla, apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Quería gritarle que se callara. Quería decirle que Luz era más familia que ella. Pero el miedo lo paralizaba. Valeria tenía una forma de castigar que no dejaba marcas físicas, pero destrozaba por dentro. Le quitaba sus libros, encerraba a Luz en el cuarto de servicio, o inventaba mentiras para que su padre se decepcionara de él. Así que calló, odiándose a sí mismo con cada segundo de silencio. «Escúchame bien, niña», continuó Valeria, acercándose un paso, invadiendo el espacio vital de la pequeña. «Deberías agradecerme todos los días. Deberías besar mis pies. Si no fuera por mí, estarías en un orfanato estatal, durmiendo en catres llenos de chinches y comiendo sobras. Roberto quería mandarte a un internado, ¿sabías? Fui yo quien dijo, no, dejémosla aquí, quizás sirva para algo. Y mírame ahora, arrepintiéndome de mi caridad. Era mentira. Luz sabía en el fondo de su corazón que Roberto nunca la abandonaría, pero la duda, sembrada con tanta malicia, echó raíces instantáneas en su mente infantil. ¿Y si era verdad? ¿Y si el señor Roberto también la odiaba? El agua del fregadero se sentía cada vez más fría, entumeciendo sus dedos hasta el hueso, pero el frío en su pecho era peor. Era el frío del abandono absoluto. «No te escucho dar las gracias», dijo Valeria, esperando una respuesta, exigiendo sumisión total. Luz tragó saliva, sintiendo el sabor salado de sus propias lágrimas que resbalaban por sus mejillas y caían a la comisura de sus labios. «Gracias, señora Valeria», susurró, con la voz tan baja que apenas era audible. «Más fuerte», gritó Valeria, haciendo que el vino en su copa se agitara. «Que se escuche tu gratitud, no quiero murmullos». «Gracias, señora Valeria», gritó Luz, con la voz rompiéndose en un sollozo desgarrador. Valeria sonrió, una sonrisa torcida y satisfecha. «Mejor, mucho mejor, nunca olvides lo que eres. La basura siempre debe saber que es basura para no ensuciar a la gente decente. Ahora termina esa olla. Veo una mancha de grasa desde aquí, y si tengo que levantarme a revisarla, te juro que te arrepentirás de haber nacido». Valeria volvió a su posición relajada, como si no acabara de destruir la autoestima de una niña.
Miró su reflejo en la puerta del horno, acomodándose un mechón de cabello perfecto. La crueldad era su pasatiempo y esa noche se sentía especialmente inspirada. La disparidad era grotesca, una mujer rodeada de millones, vestida de seda y bebiendo vino importado, descargando sus frustraciones y su veneno sobre una huérfana indefensa que solo tenía sus manos rojas y su dolor. El límite del dolor. El tiempo parecía haberse detenido en esa cocina. El reloj digital del horno marcaba las 9:15 p.m., pero para Luz habían pasado horas eternas. Sus brazos le pesaban como si fueran de plomo. La banqueta de madera bajo sus pies se sentía inestable, tambaleándose peligrosamente cada vez que ella tenía que inclinarse hacia adelante para alcanzar el fondo del fregadero profundo. Era una olla grande, una de esas de hierro fundido pesadas que Valeria insistía en usar para cocinar guisos gourmet que casi nunca comía. Pesaba demasiado para una niña de 8 años, y mucho más cuando estaba mojada y jabonosa. Luz intentó girarla para enjuagar la base. Sus dedos, arrugados y blancos por la exposición prolongada al agua helada, ya no tenían sensibilidad. Eran garfios inútiles que no respondían a las órdenes de su cerebro. «Cuidado», susurró Mateo desde la isla, viendo cómo la olla oscilaba peligrosamente en las manos de Luz. Luz intentó asegurarla, mordiéndose el labio inferior para concentrarse, pero fue inútil. El peso venció a la fricción. La olla de hierro resbaló de sus manos entumecidas. No cayó al suelo, lo cual hubiera sido un desastre ruidoso. Cayó dentro del fregadero, golpeando contra 2 platos de porcelana fina que Luz acababa de lavar y apilar con tanto cuidado a un lado. El sonido fue agudo, crujiente y definitivo. ¡Crack! El silencio que siguió al estruendo fue absoluto. Fue un silencio más pesado que el de una tumba. El agua del grifo seguía corriendo, pero sonaba distante, como si estuviera en otra habitación. Luz se quedó paralizada, mirando los fragmentos blancos de porcelana flotando en el agua gris y sucia. Su corazón dejó de latir por un segundo. El terror le vació la sangre de la cara. Valeria, que estaba revisando su teléfono distraídamente, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se abrieron, primero con incredulidad, y luego, en una fracción de segundo, se inyectaron de una furia volcánica. Dejó la copa de vino sobre la encimera con un golpe seco, casi rompiéndola también. «No», siseó Valeria, su voz bajando a un registro gutural. «Dime que no hiciste lo que creo que hiciste». Luz se giró lentamente, temblando violentamente de pies a cabeza. Estaba atrapada. No había salida. Se bajó del banco con torpeza, retrocediendo hasta chocar con los gabinetes bajos, haciéndose un ovillo contra la madera blanca, protegiéndose la cabeza con los brazos instintivamente. «Lo siento, fue un accidente. Se me resbaló, se lo juro», suplicó la niña, las palabras saliendo atropelladas entre el llanto histérico. «Los pagaré. Trabajaré más. Por favor, no me pegue». La mención del castigo físico activó algo oscuro en Valeria. No porque le importara la vajilla. Tenía cientos de platos iguales. Era la desobediencia, la imperfección, la mancha en su noche perfecta lo que la enfurecía. Valeria cruzó la cocina en 2 zancadas largas, sus tacones golpeando el suelo como martillazos de juez, dictando sentencia de muerte. La tela roja de su vestido ondeaba detrás de ella como una bandera de guerra. «¿Pagarlo?», gritó Valeria, su rostro contorsionado por la ira, perdiendo toda su belleza artificial. «¿Con qué vas a pagarlo, muerta de hambre? Con las monedas que encuentras en la calle. Esos platos valen más que tu vida entera». Mateo saltó de su silla, el pánico superando su miedo. «Valeria, no», gritó el niño extendiendo una mano. «Fue un accidente. Yo le compraré otros con mis ahorros». «Cállate tú también».
bramó Valeria sin siquiera mirarlo, lanzando un manotazo al aire para que se apartara. Tú eres tan culpable como ella por solapar su inutilidad. Valeria llegó hasta donde estaba Luz. La niña estaba encogida en el suelo, sollozando, cubriéndose la cara. La imagen era desgarradora, una muestra de crueldad absoluta. Pero Valeria no veía a una niña. Veía un error que necesitaba ser corregido. Se inclinó y agarró a Luz por el brazo delgado, levantándola del suelo con una fuerza desmedida, sacudiéndola como si fuera una muñeca de trapo. «Te dije que si rompías algo te ibas a arrepentir». Valeria la zarandeó, haciendo que la cabeza de la niña se moviera de lado a lado. «Eres un desastre, una maldición en esta casa. Mírame cuando te hablo». Me lastima, gritó Luz, sus pies apenas tocando el suelo, el dolor en su brazo agudo y punzante, donde los dedos de Valeria apretaban. «Te va a doler más cuando te saque a la calle», amenazó Valeria, arrastrando a la niña hacia la puerta trasera que daba al jardín oscuro y lluvioso. «Se acabó. Ya no te aguanto ni un minuto más. Vas a aprender a valorar lo que tienes durmiendo en el lodo». «No, por favor, tengo miedo. Está oscuro». Luz pataleaba, aterrorizada de la oscuridad exterior, pero Valeria era implacable, una fuerza de la naturaleza movida por el odio. Mateo corrió hacia ellas, agarrando el brazo de Valeria, intentando soltar a Luz. «Suéltala. La vas a lastimar. Voy a llamar a papá». Valeria se detuvo en seco ante la mención del padre. Soltó a Luz, quien cayó al suelo de rodillas, tosiendo y llorando. Valeria se giró hacia Mateo, con los ojos desorbitados, y levantó la mano derecha, la palma abierta y tensa, lista para descargar un golpe sobre la cara del niño que se había atrevido a desafiarla. «Atrévete a llamarlo», gritó ella, con la mano temblando en el aire, a punto de cruzar la línea final de la violencia física contra el heredero. «Llámalo y le diré que tú rompiste todo. Le diré que tú la empujaste. ¿A quién crees que va a creer? ¿A un niño mentiroso o a su esposa?» La tensión era insoportable. El aire en la cocina estaba cargado de electricidad estática. Luz lloraba en el suelo, abrazándose las rodillas. Mateo estaba paralizado frente a la mano alzada de su madrastra, esperando el impacto, cerrando los ojos con fuerza. Valeria respiraba agitadamente, el odio deformando sus facciones, a punto de cometer un error irreversible. Era el límite del dolor, el punto de quiebre donde el alma humana ya no puede soportar más injusticia sin romperse en 1000 pedazos. En ese preciso instante, donde la violencia parecía inevitable, el destino decidió intervenir. Nadie escuchó la puerta principal abrirse. Nadie escuchó los pasos en el pasillo. El ruido de los gritos había cubierto la llegada del único hombre capaz de detener el infierno. Pero entonces, una sombra larga se proyectó sobre el suelo de la cocina, cubriendo a Valeria, a Mateo y a Luz. Una sombra que traía consigo el frío de la noche, pero también la promesa de un juicio inminente. La presencia en la sombra. El tiempo, que segundos antes parecía correr desenfrenado hacia una tragedia inevitable, se detuvo abruptamente. El universo entero de aquella cocina se congeló en una macabra fotografía de violencia doméstica. La mano de Valeria suspendida en el aire, tensa y lista para golpear. Mateo con los ojos cerrados, esperando el impacto con una resignación impropia de su edad. Y Luz, hecha un ovillo en el suelo, temblando sobre las baldosas frías entre los fragmentos de porcelana rota. Nadie se movía, nadie respiraba. El único sonido era el zumbido eléctrico del refrigerador de alta gama y el goteo lejano del grifo que nadie había cerrado. Pero en el umbral de la puerta, donde la luz cálida de la cocina chocaba con la penumbra azulada del pasillo, había aparecido una figura. No era un espectro, aunque su palidez lo sugería. Era Roberto. Estaba allí, de pie, inmóvil como una estatua de sal.
Llevaba su traje azul marino impecable, el uniforme de su éxito, pero en ese momento parecía una armadura pesada e inútil. En su mano derecha sostenía su maletín de cuero negro, sus dedos apretando el asa con tal fuerza que los nudillos estaban blancos, drenados de sangre. Roberto no había hecho ruido al entrar. Los gritos de su esposa habían enmascarado el sonido de la puerta principal, el clic de la cerradura y sus pasos sobre la alfombra del vestíbulo. Había llegado a casa esperando el silencio de una noche tranquila, quizás un abrazo somnoliento de sus hijos, o una copa de vino compartida con la mujer que creía amar. En su lugar, había entrado en una zona de guerra. Desde su posición en la sombra, Roberto lo veía todo con una claridad dolorosa, como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. No veía los electrodomésticos de lujo ni las encimeras de mármol que tanto dinero le habían costado. Solo veía el terror. Veía la postura de depredadora de su esposa, una mujer cuya elegancia exterior ahora le parecía una máscara grotesca que ocultaba un monstruo. Veía la espalda encogida de su hijo, su propio hijo, actuando como un escudo humano, aterrorizado no de un intruso, sino de la mujer que debía cuidarlo. Y veía a la pequeña Luz, la hija de la mujer que le había servido con lealtad hasta la muerte, reducida a un animalito asustado en el rincón más sucio de la cocina. Una oleada de náuseas golpeó a Roberto. El ácido subió por su garganta. Todo su imperio, todas sus horas extras, todos los viajes de negocios para darles lo mejor, se desmoronaban ante sus ojos. ¿De qué servía ser el hombre más rico de la ciudad si su hogar era un infierno? Escuchó la respiración agitada de Valeria, escuchó el sollozo ahogado de Luz. Cada sonido era una puñalada en su conciencia. La culpa lo golpeó más fuerte que la ira. Él había permitido esto. Su ausencia había permitido esto. Él había metido al lobo en el redil y se había marchado, dejando a los corderos solos. Sus ojos se clavaron en la mano alzada de Valeria, esa mano que él había besado, en la que había puesto un anillo de diamantes. Ahora era un arma. La frase que ella acababa de gritar resonaba en su mente como un eco infernal. ¿A quién crees que va a creer? ¿A un niño mentiroso o a su esposa? La traición era absoluta. No solo estaba abusando de ellos, estaba manipulando la realidad, usando la confianza de Roberto como un garrote para silenciar a sus víctimas. En ese segundo eterno, el amor que Roberto sentía por su esposa se evaporó, reemplazado por un frío polar, una determinación oscura y peligrosa que nacía de lo más profundo de su instinto paternal. No dijo nada todavía. Quería ver hasta dónde llegaba ella. Quería grabar esa imagen en su retina para no perdonarla jamás. Su presencia en la sombra era un juicio silencioso, el ojo de Dios observando el pecado antes de desatar el castigo. El aire alrededor de él parecía vibrar con una tensión contenida, la calma antes de la tormenta más violenta que esa casa jamás hubiera visto. El giro, la máscara cae. El silencio se rompió no con un grito, sino con un sonido seco y contundente. Roberto dejó caer su maletín al suelo. El cuero pesado golpeó la madera del pasillo con un tut sordo que sonó como un disparo en la quietud de la casa. El efecto fue instantáneo y eléctrico. Valeria se congeló. Su mano, que milisegundos antes estaba cargada de violencia, se detuvo en el aire como si hubiera chocado contra un muro invisible. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, el iris temblando mientras su cerebro procesaba el sonido. Conocía ese ruido. Era el sonido del regreso de Roberto, pero no podía ser. No hoy. Faltaban 3 días. Lentamente, con el terror de quien sabe que ha sido descubierta, Valeria giró la cabeza hacia el pasillo. La sangre huyó de su rostro, dejándola pálida bajo el maquillaje perfecto. Roberto dio un paso hacia la luz.
Su rostro emergió de las sombras y lo que Valeria vio allí la heló hasta la médula. No había sonrisa, no había cansancio, solo había una mirada vacía, dura como el acero, unos ojos oscuros que parecían atravesarla y ver toda la podredumbre de su alma. «Roberto». Su voz salió estrangulada, un susurro agudo que intentaba sonar normal, pero fallaba estrepitosamente. La reacción de Valeria fue un espectáculo de horror psicológico. En menos de un segundo, su cuerpo experimentó una metamorfosis aterradora. Bajó la mano lentamente, alisándose el vestido rojo con movimientos frenéticos. Su postura agresiva se derritió, curvando los hombros en una pose de falsa vulnerabilidad. Y entonces, la sonrisa. Una sonrisa temblorosa, forzada, que estiraba sus labios sobre sus dientes en una mueca que no llegaba a sus ojos llenos de pánico. «¡Mi amor!», exclamó ella, elevando el tono de voz, intentando inyectarle una alegría histérica. «Dios mío, me asustaste, llegaste antes, no te esperábamos hasta el lunes». Valeria dio un paso rápido hacia él, intentando interceptarlo, intentando poner su cuerpo entre Roberto y la escena del crimen que tenía a sus espaldas. Extendió los brazos como si fuera a abrazarlo, como si fuera la esposa amorosa recibiendo al guerrero cansado, ignorando deliberadamente que hace 10 segundos estaba a punto de golpear a su hijo. «¿Por qué no avisaste, cariño?». Hablaba rápido, demasiado rápido, las palabras atropellándose en su boca. «Te hubiera preparado algo especial. La casa está un desastre, ya sabes cómo se ponen los niños cuando se emocionan». Pero Roberto no se movió para recibir el abrazo. Se quedó plantado en su lugar, rígido. Cuando Valeria intentó tocarle el pecho, él ni siquiera parpadeó, pero su rechazo fue palpable, una barrera de hielo que la detuvo a centímetros de su traje. Detrás de Valeria, la reacción de los niños fue desgarradora. Mateo no corrió hacia su padre, no gritó «¡Papá!». En su lugar, bajó la cabeza, clavando la vista en el suelo, temblando. El lavado de cerebro de Valeria había sido tan efectivo que el niño sentía terror de que su padre creyera la mentira. Sentía que él era el culpable. Luz, por su parte, aprovechó la distracción para arrastrarse hacia atrás, intentando hacerse invisible bajo la mesa, sollozando en silencio con las manos sobre la boca para no hacer ruido. Roberto ignoró a su esposa. Sus ojos pasaron por encima del hombro de ella, buscando a sus hijos. Vio el miedo, vio la sumisión, vio que no lo miraban como a un salvador, sino como a un juez impredecible. Y eso le dolió más que cualquier golpe físico. «¿Qué está pasando aquí, Valeria?», preguntó Roberto. Su voz no fue un grito, fue un tono bajo, barítono, peligrosamente tranquilo. Era la voz que usaba en las salas de juntas antes de despedir a alguien por incompetencia grave. Valeria soltó una risa nerviosa, un sonido agudo que rebotó en las paredes de azulejo. «¿Aquí? Nada, mi vida, nada importante. Solo...». Valeria giró levemente la cabeza, lanzando una mirada fugaz pero letal hacia Mateo, una advertencia silenciosa para que mantuviera la boca cerrada. «Solo estábamos jugando. Ya sabes, cosas de niños». Luz tuvo un pequeño accidente con un plato y se puso muy sensible. Estaba llorando porque se sentía mal y yo estaba tratando de calmarla. ¿Verdad, Luz? La mentira era tan obscena, tan descarada, que el aire en la cocina pareció volverse tóxico. Valeria se movió para bloquear la visión que Roberto tenía de la niña en el suelo. «Estaba enseñándole a Luz a ser responsable», continuó Valeria, recuperando un poco de su arrogancia habitual, tratando de tomar el control de la narrativa. La pobre insistió en ayudar con los platos. «Es tan dulce, siempre queriendo ganarse su lugar. Le dije que no era necesario, pero ya conoces a los niños. Son tan insistentes». Y bueno, Mateo estaba aquí, acompañándola. Roberto miró a la mujer que tenía enfrente,
Observó cómo sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba un pendiente. Observó el sudor frío que empezaba a brillar en su frente perfecta. Cada palabra que salía de su boca era un insulto a su inteligencia. ¿Jugando?, repitió Roberto, saboreando la palabra con amargura. Dio un paso lateral, esquivando a Valeria con una elegancia fría, y avanzó hacia la isla de la cocina. Valeria se giró, siguiéndolo como una sombra desesperada. Sí, jugando. Ya sabes lo dramáticos que se ponen a esta edad, pero no te preocupes por eso ahora, mi amor. Debes estar agotado. Ven, vamos a la sala. Te serviré una copa. Deja que los niños terminen y se vayan a dormir. No querrás lidiar con esto recién llegado. Ella intentaba sacarlo de allí, intentaba alejarlo de los testigos, intentaba llevarlo a su terreno, donde podía usar sus encantos, su cuerpo y sus palabras dulces para borrar la realidad. Pero Roberto no se detuvo. Caminó hasta quedar frente a Mateo. El niño seguía mirando la mesa vacía, con las lágrimas cayendo silenciosamente sobre la superficie de cuarzo. Roberto apoyó una mano sobre el hombro de su hijo. Sintió cómo el cuerpo pequeño de Mateo se tensaba bajo su tacto, esperando un regaño, esperando el golpe que Valeria había prometido. El corazón de Roberto se rompió en 1000 pedazos. Su propio hijo le tenía miedo. «Mírame, Mateo», dijo Roberto suavemente, ignorando el parloteo nervioso de Valeria que seguía sonando de fondo como ruido estático. Mateo levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban rojos, llenos de una súplica muda. «Hola, papá», susurró el niño. «Roberto, de verdad, déjalos», interrumpió Valeria, acercándose de nuevo, poniendo una mano sobre el brazo de su esposo, clavando sus uñas ligeramente en la tela del traje. «Mateo está cansado. Ha tenido un día largo. No lo agobies. Vámonos arriba». Roberto se giró lentamente hacia ella. Esta vez la miró con tal intensidad que Valeria soltó su brazo y retrocedió un paso involuntariamente. «No me toques», dijo él. Fue una orden simple, pero cargada de tanta repulsión que Valeria sintió como si la hubiera abofeteado. El silencio volvió a caer sobre la cocina. La máscara de Valeria comenzó a agrietarse. La sonrisa falsa se desvaneció, reemplazada por una mueca de incertidumbre. Sabía que algo estaba mal. Sabía que su hechizo no estaba funcionando. Y por primera vez en años sintió el frío real del miedo recorriendo su propia espalda. Roberto no había vuelto solo como esposo. Había vuelto como un extraño que veía demasiado. La mentira descarada, la repulsión en la voz de Roberto había sido un balde de agua helada, pero Valeria era una experta nadadora en aguas turbulentas. No se rendía. Su mente calculadora trabajaba a 1000 por hora, reescribiendo la realidad, buscando el ángulo, la fisura emocional por donde pudiera colarse para recuperar el control de la situación. «Roberto, por favor». Valeria soltó una risa suave, casi musical, sacudiendo la cabeza como si estuviera lidiando con un niño caprichoso. «Estás exagerando. Estás cansado del viaje, mi amor. El jet lag te pone irritable, siempre lo hace. No saquemos las cosas de contexto». Ella caminó alrededor de la isla de cocina, manteniendo una distancia prudente, pero cerrando el círculo, moviéndose como una gata acorralada que finge estar ronroneando. Se cruzó de brazos, adoptando una postura de indignación elegante, la víctima incomprendida de un esposo estresado. «Mira esto», dijo ella, señalando con un dedo acusador hacia el fregadero, donde Luz seguía encogida, tratando de desaparecer. «Llego a casa después de pasar todo el día organizando tu evento de caridad, agotada, solo para encontrarme la cocina convertida en un campo de batalla. ¿Y qué hago? Grito. No. Trato de enseñar. Trato de educar». Roberto no la miraba.
Sus ojos seguían fijos en Mateo, estudiando el terror en el rostro de su hijo, pero Valeria necesitaba que la mirara, necesitaba capturar su atención para poder manipularlo. Luz rompió la vajilla de porcelana. Roberto, la vajilla de tu abuela, mintió Valeria con una facilidad pasmosa, sabiendo que ese objeto tenía valor sentimental para él. Estaba jugando con el agua, salpicando todo, irresponsable como siempre. Cuando la reprendí, se tiró al suelo a hacer un berrinche. Es lo que hacen, ¿no? Manipulan. Y ahora tú entras y me miras como si yo fuera la villana, cuando soy la única que intenta poner orden en este caos. Luz, al escuchar la mentira sobre la vajilla de la abuela, levantó la cabeza instintivamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el llanto. Quería gritar «¡Mentira!». Quería decir que ni siquiera sabía de quién era el plato, que solo se le resbaló por el jabón. Pero la mirada de Valeria se clavó en ella por un segundo, una mirada tan fría y amenazante que las palabras murieron en la garganta de la niña. «Dile, Luz», instó Valeria, su voz goteando una dulzura venenosa. «Dile al señor Roberto que estabas jugando. Dile que te portaste mal y que la tía Valeria solo te estaba regañando por tu bien». El silencio se estiró, doloroso y tenso. Luz temblaba. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros diminutos. Si decía la verdad, Valeria la mataría cuando Roberto se fuera. Si mentía, traicionaba al único hombre que había sido bueno con ella. «Yo», balbuceó Luz sollozando, «yo lo rompí». «¿Lo ves?», interrumpió Valeria triunfante, girándose hacia Roberto con las palmas abiertas. «Es una niña difícil, Roberto, siempre te lo he dicho. Tiene la sangre rebelde de su madre, pero yo tengo paciencia. Otra mujer ya la habría enviado a un internado, pero yo la cuido, yo la mantengo limpia, y así es como me pagas, ¿con miradas de odio?». Valeria suspiró dramáticamente, llevándose una mano al pecho, fingiendo un dolor emocional profundo. «Me duele que desconfíes de mí. Me duele que creas que soy capaz de algo malo. ¿Acaso no cuido de tu hijo como si fuera mío? ¿Acaso no hago que esta casa sea un hogar para ti? Estoy aquí, sola, lidiando con la crianza mientras tú viajas por el mundo jugando al empresario exitoso. Y cuando vuelves, en lugar de un beso, recibo desprecio. Es injusto, Roberto, muy injusto». Se acercó un paso más, bajando la voz a un susurro íntimo, intentando evocar la intimidad de su matrimonio. «Vamos a la cama, mi amor. Olvida esto. Mañana compraremos otra vajilla. Mañana hablaremos con Luz sobre su comportamiento, pero ahora tú y yo nos merecemos un momento de paz». Por un segundo, pareció que la estrategia funcionaba. Roberto permanecía inmóvil, su expresión ilegible. Valeria sintió un chispazo de esperanza. Siempre había logrado dominarlo. Su belleza y sus palabras eran sus armas, y nunca le habían fallado. Creyó haber ganado, creyó haber cubierto la crueldad con una capa de victimismo dorado. Pero entonces Roberto hizo algo que nunca había hecho antes. Ignoró completamente su discurso, no debatió, no se disculpó, no la consoló, simplemente la borró de la ecuación. Con una lentitud deliberada, Roberto se quitó el saco del traje, lo dobló con cuidado y lo colocó sobre el respaldo de una silla. Se desabrochó los gemelos de la camisa, remangándose las mangas blancas y almidonadas hasta los codos, dejando ver sus antebrazos fuertes y tensos. «Roberto, ¿qué haces?», preguntó Valeria, su sonrisa vacilando, el miedo volviendo a trepar por su garganta. Roberto no respondió. Caminó rodeando la isla, pasando de largo a Valeria como si fuera un mueble más, y se detuvo justo al lado de Mateo. La voz de la verdad. La presencia de Roberto junto a Mateo era como una montaña protegiendo a un árbol pequeño. El niño seguía mirando sus manos, pero su respiración se había acelerado.
Podía oler la colonia de su papá, ese olor a madera y seguridad que tanto había extrañado. Pero el miedo a Valeria seguía siendo una cadena pesada alrededor de su cuello. Roberto se agachó. No se inclinó simplemente. Puso una rodilla en el suelo, sin importarle que el pantalón de tela italiana de $3,000 tocara el piso sucio de la cocina. Quedó a la altura exacta de los ojos de su hijo. «Mateo», dijo Roberto. Su voz no tenía la ira de antes. Era suave, firme, inmensamente triste. «Mírame, hijo». Mateo giró la cabeza lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los de su padre, vio algo que rompió su corazón. Vio lágrimas contenidas en los ojos del hombre que él creía invencible. Roberto no estaba enojado con él, estaba destrozado. «Papá», susurró Mateo, su labio inferior temblando. «No le hables así al niño, lo estás asustando más», intervino Valeria rápidamente, dando un paso hacia ellos, desesperada por interrumpir la conexión. «Roberto, deja al niño en paz, está confundido, tiene sueño». Roberto levantó una mano hacia ella, sin girar la cabeza, la palma abierta, un gesto de alto, absoluto y autoritario. «Ni una palabra más». La orden salió de su garganta como un gruñido bajo. Fue tan potente que Valeria se detuvo en seco, boquiabierta, sintiendo por primera vez que había perdido el control total. Roberto volvió su atención a su hijo. Tomó las manos de Mateo entre las suyas. Las manos del niño estaban frías. «Hijo, necesito que seas valiente, más valiente que yo», dijo Roberto mirándolo profundamente. «Necesito que me digas la verdad. No lo que Valeria quiere que digas, no lo que crees que yo quiero escuchar. La verdad». Hubo un silencio sepulcral. Luz dejó de sollozar para escuchar. Valeria contuvo el aliento, sus ojos clavados en Mateo como dagas, prometiendo castigos eternos si abría la boca. «¿Luz estaba jugando?», preguntó Roberto, directo al grano. «¿Quería lavar los platos a esta hora?». Mateo sintió el peso de la mirada de Valeria quemándole la nuca. El miedo le gritaba que se callara, que dijera que sí, que protegiera su propia seguridad. Pero luego miró las manos de su padre sosteniendo las suyas. Sintió el calor, sintió el amor que le había faltado durante meses. Y miró de reojo a Luz, su amiga, su hermana, temblando en el suelo mojado. Algo se rompió dentro de Mateo. El dique de contención que había construido para sobrevivir se derrumbó. La injusticia era demasiado grande. «No», susurró Mateo. «¿Qué dijiste? Mateo, no mientas», gritó Valeria, perdiendo la compostura. «¡Cállate!», rugió Roberto, girando la cabeza hacia ella con una furia tan explosiva que Valeria retrocedió chocando contra la nevera. El grito de Roberto hizo vibrar las ventanas. Roberto volvió a mirar a su hijo, suavizando la expresión al instante. «Dímelo, Mateo, dímelo todo. Te juro por mi vida que nadie te va a volver a hacer daño. Nadie». Mateo tomó una bocanada de aire y las palabras salieron como un torrente, mezcladas con llanto. «No estaba jugando, papá. Valeria la obligó», gritó el niño, liberando meses de represión. «Le dijo que era una inútil. Le dijo que si no lavaba todas las ollas, no iba a cenar. Lo hace siempre que tú no estás». Valeria palideció, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, como un pez fuera del agua. «Es mentira, es un niño mentiroso», chilló ella, pero su voz sonaba hueca, desesperada. Mateo no se detuvo. Ahora que había empezado no podía parar. Se levantó de la silla, enfrentando a la mujer que lo aterrorizaba. «¡No es mentira!», gritó Mateo, señalándola con un dedo tembloroso. «Tú le pegas. Tú le dices que su mamá era una sirvienta y que ella es basura. Nos obligas a llamarte señora y nos encierras si te molestamos. Le dijiste que iba a dormir con los perros si no terminaba». Cada frase era un golpe físico para Roberto.
Cada revelación era una puñalada en su alma. Se enteró de que su hogar era una prisión. Se enteró de que la mujer con la que dormía era una torturadora. Mateo se giró hacia Luz. «Y no rompió el plato jugando», sollozó el niño. «Se le cayó porque el agua estaba helada y sus manos le dolían. Tú no nos dejas usar agua caliente». Roberto cerró los ojos un momento, absorbiendo el horror. La imagen de Luz con las manos congeladas. La imagen de su hijo viendo todo esto en silencio. La culpa lo inundó, pero fue rápidamente reemplazada por una resolución fría y letal. Lentamente, Roberto se puso de pie. Ya no era el esposo confundido, ya no era el padre ausente. Ahora era el patriarca, el protector, y la ira que emanaba de él era tan densa que casi se podía tocar. Se giró hacia Valeria. Ella estaba arrinconada contra los gabinetes, con las manos temblando, tratando de formular una excusa, pero no había palabras en el diccionario que pudieran salvarla de esto. La verdad había salido a la luz, cruda y sangrienta, dicha por la boca inocente de un niño que ya no tenía miedo. «Roberto, escucha. Los niños imaginan cosas. Ellos exageran», intentó decir Valeria con la voz quebrada por el pánico real. Roberto no dijo nada, solo la miró, y en esa mirada Valeria vio su final. Vio que el crédito se había agotado. Vio que el lujo, los viajes, las joyas y la vida perfecta acababan de evaporarse en el aire. Roberto dio un paso hacia ella y luego cambió de dirección. No valía la pena ni siquiera tocarla. Su prioridad estaba en el suelo, junto al fregadero. Caminó hacia Luz, quien lo miraba con ojos grandes y asustados, esperando ver si el señor Roberto también la odiaba ahora que sabía la verdad. Lo que Roberto hizo a continuación cambiaría la vida de esa niña para siempre. La acción transformadora. El aire en la cocina se sentía espeso, cargado con la electricidad estática de una tormenta que acababa de estallar. Las palabras de Mateo aún resonaban contra los azulejos. «Tú le pegas, tú le dices que es basura». No había forma de volver atrás. La verdad, fea y desnuda, estaba parada en medio de la habitación, y Valeria, por primera vez en su vida, no tenía dónde esconderse. Valeria retrocedió hasta chocar con la isla de mármol. Su respiración era errática. Miraba a Roberto como si fuera un desconocido, un animal salvaje que había roto su jaula. Intentó hablar, intentó formular una de sus excusas maestras, pero su garganta se cerró. El hombre que tenía enfrente no era el esposo complaciente que firmaba cheques y asentía distraído. Era un padre herido, y su silencio era más aterrador que cualquier grito. Roberto no la miró más. Para él, en ese momento, ella dejó de existir. Su atención se centró en el pequeño bulto tembloroso en el suelo, junto al fregadero. Luz seguía allí, encogida, con las manos apretadas contra el pecho, esperando el castigo que su mente infantil creía inevitable. Con movimientos lentos y deliberados, Roberto comenzó a desmantelar su armadura de hombre de negocios. Se llevó las manos a las solapas de su saco. Era una prenda de corte italiano, hecha a medida, un símbolo de su estatus y de la distancia que había puesto entre él y su familia para darles lo mejor. Se lo quitó con un movimiento brusco, casi violento, como si la tela le quemara la piel. «Roberto, ¿qué haces?», susurró Valeria, con la voz quebrada por la confusión. «Ese traje...» Roberto no respondió. Sostuvo el saco en su mano un segundo y luego, sin dudarlo, lo arrojó al suelo. No lo colocó en una silla, no se lo dio a nadie. Lo tiró directamente sobre un charco de agua sucia y jabonosa que se había formado cuando Luz dejó caer la olla. La tela fina absorbió la grasa y el agua gris al instante. El gesto fue brutalmente simbólico. Roberto estaba tirando a la basura su estatus, su ego y su ceguera. Caminó hacia el fregadero.
Sus zapatos de cuero pisaron el mismo charco, manchándose sin remedio, pero él ni siquiera miró hacia abajo. Llegó hasta donde estaba Luz. La niña cerró los ojos con fuerza, encogiéndose aún más, preparándose para el impacto, para el grito, para el dolor. Pero el dolor no llegó. En su lugar, Roberto hizo algo que dejó a Valeria sin aliento y a Mateo con los ojos llenos de nuevas lágrimas. El gran empresario, el hombre que no se ensuciaba las manos, se arrodilló. Sus rodillas golpearon el suelo duro y mojado. No le importó el pantalón, no le importó la humedad fría que empapaba su ropa. Se puso al nivel del suelo, al nivel de la niña entrando en su mundo de miseria. Luz abrió un ojo temerosa. Vio al gigante arrodillado frente a ella. No parecía un gigante enojado. Parecía triste. Roberto extendió la mano hacia el grifo, que seguía goteando agua helada sobre los platos rotos. Con un movimiento firme, cerró la llave. El sonido del agua cesó, dejando un silencio profundo en la cocina, solo roto por la respiración entrecortada de Valeria al fondo. Luego, Roberto miró los fragmentos de porcelana esparcidos por el suelo y dentro del fregadero. Tomó un trozo afilado de un plato roto que estaba peligrosamente cerca de la pierna de Luz y lo apartó con delicadeza, lanzándolo lejos, hacia la basura, como si estuviera despejando un campo minado para salvar a un soldado herido. «No», susurró Luz temblando. «Señora Valeria dijo que valían mucho dinero». Roberto negó con la cabeza lentamente, sin apartar la vista de la niña. Su voz salió ronca, profunda, vibrando con una emoción contenida que llenó la habitación. «No valen nada, Luz, absolutamente nada», dijo Roberto, y por primera vez una lágrima solitaria escapó de su ojo y rodó por su mejilla. «Toda la porcelana del mundo no vale ni una sola de tus lágrimas». Valeria soltó un jadeo indignado desde su rincón, pero se ahogó en su propia garganta ante la mirada que Mateo le lanzó, una mirada de desafío, de alguien que sabe que su protector ha llegado. Roberto extendió sus manos grandes y cálidas hacia la niña. No la obligó, solo las dejó allí, palmas arriba, una oferta de paz. «Ven», le dijo suavemente, «déjame ver». Luz dudó un segundo. Miró a Valeria, luego a Mateo y finalmente a Roberto. El instinto le decía que huyera, pero el corazón le decía que confiara. Lentamente, con un temblor incontrolable, Luz sacó sus manos de su pecho y las colocó sobre las manos de Roberto. La lección de humildad. El contacto fue un choque térmico y emocional. Las manos de Roberto eran grandes, cálidas y secas. Las manos de Luz eran diminutas, rojas como carne viva, y estaban heladas hasta el hueso. Estaban arrugadas por horas de estar sumergidas en agua, con la piel de los nudillos agrietada y sangrando levemente por la resequedad y el frío. Al sentir el hielo en la piel de la niña, Roberto cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que sonó como un gemido de dolor. La realidad de la tortura física lo golpeó más fuerte que cualquier palabra. No era solo un regaño, era crueldad sistemática. Roberto envolvió las manos de Luz con las suyas, frotándolas suavemente, tratando de transferirle su propio calor corporal. Sopló aliento caliente sobre los dedos entumecidos de la niña, un gesto tan primitivo y paternal que hizo que el tiempo se detuviera. «Están heladas», murmuró Roberto, con la voz rota. «Dios mío, están congeladas». Levantó la vista y miró a Luz a los ojos. Vio el miedo en sus pupilas dilatadas, pero también vio algo más, confusión. Luz no entendía por qué el señor de la casa estaba tocando sus manos sucias. No entendía por qué no estaba gritando. «Lo siento», dijo Roberto. No fue una disculpa casual, fue una confesión. «Lo siento tanto, Luz, te fallé. Le prometí a tu madre que te cuidaría, que te protegería como si fueras de mi propia sangre, y dejé que esto pasara».
Luz sintió que el calor volvía a sus dedos, un hormigueo doloroso pero reconfortante. No fue su culpa, señor Roberto, susurró ella con esa inocencia que rompe el alma. Yo fui torpe. Se me cayó la olla. Soy una inútil, como dice la señora Valeria. Roberto detuvo sus movimientos, apretó las manos de la niña con firmeza, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, dijo él, con una intensidad feroz. Nunca, escúchame, nunca vuelvas a decir eso. Tú no eres una inútil. Tú eres una niña brillante y buena. Roberto giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que su voz llegara clara y potente a los oídos de Valeria, que seguía paralizada contra los armarios. Tus manos no se hicieron para esto, hija, dijo Roberto, elevando la voz para que la sentencia quedara clara. Tus manos se hicieron para dibujar, para jugar, para sostener libros, para abrazar muñecas, no para fregar la grasa de gente que tiene el alma podrida. Valeria sintió las palabras como bofetadas. Intentó recomponerse, intentó recuperar su dignidad perdida. Roberto, por favor, estás siendo melodramático, dijo ella, con una voz temblorosa pero venenosa. Es trabajo doméstico. Le enseña carácter. No puedes criar a una sirvienta como si fuera una princesa. Le haces un daño. Ella necesita saber su lugar en el mundo. Roberto no se giró. Siguió frotando las manos de Luz, devolviéndoles la vida. ¿Su lugar? Repitió Roberto con una calma aterradora. Tienes razón, Valeria. Ella necesita saber su lugar. Roberto se puso de pie, pero no soltó a Luz. La levantó con él. La tomó en sus brazos con una facilidad pasmosa, cargándola contra su pecho como si fuera un bebé, sin importarle que el vestido sucio de la niña manchara su camisa de seda blanca. Luz se aferró a su cuello, escondiendo la cara en su hombro, oliendo su perfume, sintiéndose segura por primera vez en años. Roberto se giró lentamente para encarar a su esposa. Con Luz en brazos y Mateo pegado a su pierna, Roberto parecía un rey guerrero defendiendo su fortaleza. Su lugar es aquí, dijo Roberto, señalando el espacio que ocupaban sus hijos. A mi lado, en mis brazos, en mi mesa. Caminó hacia la isla de cocina, donde estaba el plato vacío de Mateo. Con una mano, mientras sostenía a Luz con la otra, empujó la copa de vino de Valeria. La copa cayó al suelo y se hizo añicos, el vino tinto derramándose como sangre sobre el piso blanco inmaculado. El problema, Valeria, dijo Roberto, mirando el desastre en el suelo con satisfacción fría, es que tú creíste que su lugar estaba determinado por su dinero o su apellido, pero en esta casa el lugar se gana con amor y lealtad, y tú acabas de perder el tuyo. Valeria abrió los ojos desmesuradamente. ¿Qué estás diciendo? Roberto caminó hacia Mateo y le puso una mano en la cabeza, revolviendo su cabello. Mateo, ve a la despensa y trae galletas, trae chocolate, trae lo que quieras. Hoy vamos a cenar lo que ustedes elijan. ¿Y los platos sucios?, preguntó Mateo, con una sonrisa tímida empezando a asomar en su rostro. Roberto miró a Valeria, clavándole la mirada final. Los platos se quedan ahí, o los lava quien los ensució, o se tiran a la basura. Pero Luz no volverá a tocar una esponja en esta casa mientras yo viva. Luz, desde la altura segura de los brazos de Roberto, miró a Valeria. Ya no veía al monstruo gigante. Veía a una mujer pequeña, asustada y sola en medio de una cocina demasiado grande para ella. Roberto besó la frente de la niña, sellando un pacto silencioso. «Ahora vamos a curar esas manos», dijo Roberto, dándole la espalda definitivamente a su esposa. «Y luego vamos a tener una conversación muy seria sobre quién se queda en esta casa y quién se va esta misma noche». La lección de humildad había terminado.
Roberto había descendido al infierno para sacar a sus hijos, y al hacerlo, había recuperado su propia humanidad. Ahora solo faltaba el juicio final. El clímax. El juicio del alma. Roberto caminó lentamente hacia la isla de la cocina. Con una delicadeza que contradecía la furia que hervía en su sangre, sentó a Luz sobre la superficie de mármol frío. Ahora, la niña estaba más alta que todos, elevada físicamente sobre la miseria que la había rodeado. Mateo se acercó de inmediato, colocándose al lado de su padre como un pequeño escudero, secándose las lágrimas con la manga del suéter y mirando a Valeria con una mezcla de miedo residual y una nueva valentía. El silencio en la cocina era absoluto, pesado como una losa de cemento. Valeria permanecía pegada a los gabinetes blancos, respirando agitadamente. Sus ojos iban de Roberto a los niños, calculando, buscando una salida, una palabra mágica que pudiera revertir el desastre. Pero al mirar a su esposo, se dio cuenta de que la puerta de la negociación se había cerrado y soldado. Roberto se giró. Su postura era relajada, casi casual, lo que lo hacía aún más aterrador. No gritaba, no manoteaba, solo la observaba con la curiosidad clínica de quien examina un insecto venenoso bajo un microscopio. «¿Sabes, Valeria?», dijo Roberto en voz baja rompiendo el silencio. Su tono era conversacional, pero cada palabra caía como plomo fundido. «Durante meses, en mis viajes, me sentía culpable. Pensaba en ti sola en esta casa enorme. Pensaba, pobre Valeria, cargando con la responsabilidad de 2 niños que no son suyos. Me compraba esa mentira para justificar mis ausencias». Roberto dio un paso lento hacia ella. «Me decía a mí mismo que eras estricta porque querías lo mejor para ellos, que tu obsesión por el orden era solo perfeccionismo. Pero hoy, al entrar por esa puerta, no vi perfeccionismo. Vi sadismo». Valeria se enderezó, intentando recuperar centímetros de dignidad. Se cruzó de brazos, una barrera defensiva inútil. «No sabes de lo que hablas, Roberto», escupió ella, pasando a la ofensiva. «Tú llegas aquí, después de semanas fuera, y crees que entiendes la dinámica de esta casa en 5 minutos. Esos niños son manipuladores. Luz sabe exactamente cómo poner esa cara de víctima para que tú te derritas. Mírala, lo está logrando. Estás tirando nuestro matrimonio por la borda por una mocosa que ni siquiera lleva tu apellido». Roberto soltó una risa seca, sin humor. «El apellido», negó con la cabeza. «Siempre es eso contigo, ¿verdad? El estatus, la marca, el precio». Se acercó más, invadiendo el espacio personal de Valeria hasta que ella pudo oler el aroma a lluvia y decepción que él emanaba. «Me enamoré de tu elegancia, Valeria, de cómo te movías en las fiestas, de cómo hablabas con mis socios. Pensé que esa belleza exterior reflejaba algo interior, pero acabo de ver la verdad. Eres hueca, eres un envase bonito lleno de veneno. Yo te he dado mis mejores años», gritó Valeria, perdiendo la compostura, las venas de su cuello marcándose. «He organizado tu vida social. He hecho que esta familia se vea respetable ante la sociedad. ¿Y así me pagas, humillándome frente a la servidumbre?» Roberto golpeó la encimera con la palma abierta. El estruendo calló los gritos de ella al instante. «¡Aquí no hay servidumbre!», bramó él, y su voz recuperó el trueno. «Luz es una niña, es la hija de la mujer que me cuidó cuando mi primera esposa murió mientras tú estabas ocupada comprando zapatos». Roberto señaló a Luz, quien miraba la escena con los ojos muy abiertos, aferrada a la mano de Mateo. «Esa niña, con sus manos agrietadas y su vestido viejo, tiene más dignidad en su dedo meñique que tú, en todo tu cuerpo cubierto de seda». Ella rompió un plato y lloró de culpa. Tú rompiste su espíritu y sonreíste mientras bebías vino. Valeria retrocedió, acorralada.
Hice lo que tenía que hacer para mantener el orden, insistió, aunque su voz temblaba. Alguien tiene que ser la mano dura, si no, se convierten en delincuentes, en vagos. ¿Mano dura?, interrumpió Roberto, bajando la voz a un susurro peligroso. Le negaste comida, la obligaste a trabajar con agua helada, la amenazaste con dormir afuera. Eso no es disciplina, Valeria. Eso es tortura. Y lo disfrutabas. Lo vi en tu cara antes de que supieras que yo estaba ahí. Disfrutabas tener poder sobre alguien que no se puede defender. Eso es lo que hacen los cobardes. Roberto se detuvo a 1 metro de ella. La miró de arriba abajo, como si estuviera tasando un objeto defectuoso. Me das lástima, Valeria. Tienes todo este lujo, toda esta ropa, todas estas joyas, y eres la persona más pobre que he conocido en mi vida. Tienes el alma barata y sucia. Valeria sintió las lágrimas de rabia subir a sus ojos. El maquillaje perfecto comenzó a correrse, manchando sus mejillas de negro, transformándola visualmente en la villana que realmente era. No puedes hablarme así. Soy tu esposa. Soy la señora de esta casa. Roberto negó lentamente. Ya no. En esta casa, la única realeza son los niños. Tú eres la que sobra. Tú eres la mancha de grasa que hay que limpiar. El juicio había sido dictado. No hubo jurado, no hubo abogados. Solo un padre que había despertado y una mujer que había estirado la cuerda hasta romperla. La atmósfera cambió de tensión a resolución. Roberto ya no estaba discutiendo, estaba sentenciando. La justicia divina, la expulsión. Valeria soltó una carcajada nerviosa, incrédula, miró alrededor de la cocina, como si esperara que las paredes la defendieran. «¿Qué quieres decir con que sobro?», preguntó con un tono burlón que ocultaba un pánico creciente. «No puedes echarme. Esta es mi casa. Estamos casados, Roberto. Hay leyes. No puedes simplemente chasquear los dedos y hacerme desaparecer como si fuera una de tus empleadas». Roberto la miró con una frialdad absoluta. Caminó hacia la entrada de la cocina, donde había dejado caer su maletín minutos antes, pero no lo recogió. Se dirigió al panel de seguridad en la pared. «¿Leyes?», dijo Roberto sin mirarla. «Tienes razón. Hay leyes. Y hay un contrato prenupcial muy específico que firmaste sin leer porque estabas demasiado ocupada mirando el tamaño del diamante en tu dedo. Cláusula de conducta moral, Valeria. Maltrato infantil. Abuso doméstico». Se giró hacia ella, cruzando los brazos. «Tengo a mi hijo como testigo. Tengo las manos lastimadas de Luz como prueba física. Y tengo cámaras de seguridad en el pasillo que grabaron tus gritos. ¿Quieres ir a un tribunal? Adelante. Te aseguro que saldrás de ahí con menos de lo que tienes puesto ahora. Y además, toda la alta sociedad que tanto te importa sabrá exactamente qué clase de monstruo eres». El color desapareció del rostro de Valeria. La amenaza social era su punto débil. Podía soportar el divorcio, pero el escándalo, el rechazo público, eso era la muerte para ella. «Roberto». Su tono cambió drásticamente. De agresiva pasó a suplicante. Juntó las manos caminando hacia él. «Mi amor, no hagamos esto. Podemos hablarlo. Iré a terapia, cambiaré, te lo juro. Estaba estresada, no era yo misma. Por favor, no me hagas esto, no tengo a dónde ir». Roberto no se inmutó. Era una estatua de hielo ante sus lágrimas de cocodrilo. «Te vas. Ahora». «¿Ahora?», chilló ella. «Es de noche. Está lloviendo. No puedes echarme a la calle como a un perro». Roberto dio un paso adelante y su sombra cubrió a Valeria. «¿Como a un perro?», repitió él. «¿No fue eso lo que le dijiste a Luz hace 10 minutos? Dormirás con los perros. Es curioso cómo funciona el karma, Valeria. Te devuelve exactamente lo que das». Valeria miró a los niños. Buscó compasión en Mateo, a quien había manipulado tantas veces.
Mateo, dile a tu papá, dile que te quiero, que te cuido. Mateo, desde su lugar junto a la isla, sostuvo la mirada de su madrastra. Apretó la mano de Luz. «No», dijo el niño, con una voz firme que sonó como la de un adulto. «Tú no nos quieres, tú solo te quieres a ti, vete». El rechazo del niño fue el golpe final. Valeria comprendió que no había vuelta atrás. La furia volvió a apoderarse de ella, una defensa final ante la humillación total. «¡Bien!», gritó girándose sobre sus tacones. «Me voy, quédate con tus bastardos y tu vida miserable, pero me llevo mis cosas, mis joyas, mis pieles». Corrió hacia el pasillo, intentando subir las escaleras hacia la habitación principal, pero Roberto fue más rápido. Se interpuso en su camino al pie de la escalera, bloqueando el acceso al segundo piso, al santuario de lujo que ella creía suyo. «No», dijo Roberto. «Son mis cosas», bramó Valeria, intentando empujarlo, golpeando su pecho con los puños cerrados, perdiendo toda elegancia. Roberto le atrapó las muñecas con facilidad, deteniendo su ataque histérico sin esfuerzo. «Todo lo que hay arriba lo compré yo», dijo él con calma. «Las joyas, los vestidos, las bolsas de diseñador. Todo. Tú llegaste a mi vida con una maleta pequeña y una sonrisa falsa, y eso es todo lo que te llevarás». La soltó con un empujón suave hacia la puerta principal. «Tienes tu bolso en la entrada. Tienes las llaves de tu auto, el que está a tu nombre, no los de la empresa, y tienes la ropa que llevas puesta. Eso es más de lo que Luz tenía hace un momento». Valeria lo miró con odio puro. «Eres un maldito, me las vas a pagar». «Lárgate», dijo Roberto. No fue un grito, fue una expulsión bíblica. Valeria caminó hacia la puerta principal de caoba maciza. Agarró su bolso de la mesa del recibidor con un movimiento brusco. Se giró una última vez, esperando ver remordimiento en los ojos de su esposo, esperando que él la detuviera, esperando que fuera una pesadilla. Pero lo único que vio fue a Roberto de pie en el pasillo, con Mateo y Luz asomados tímidamente desde la puerta de la cocina. Los tres formaban un muro impenetrable. Una familia real, unida por la verdad, mirándola como se mira a un extraño intruso. Valeria abrió la puerta. El viento frío y la lluvia entraron en el vestíbulo caliente, mojando el piso de mármol. El exterior estaba oscuro, hostil. «Te vas a arrepentir», siseó ella, temblando por el frío que golpeó sus hombros desnudos. «Lo único de lo que me arrepiento», respondió Roberto, con una voz cansada pero en paz, «es de no haber llegado a casa antes. Cierra la puerta al salir». Valeria salió. Sus tacones resbalaron un poco en el escalón mojado de la entrada. La puerta se cerró tras ella con un sonido pesado y definitivo. ¡Clac! El sonido del cerrojo girando inmediatamente después fue el punto final de su reinado de terror. Dentro de la casa, el silencio que siguió no fue opresivo, fue un silencio limpio, como el aire después de una tormenta fuerte. Roberto apoyó la frente contra la madera de la puerta cerrada por un segundo, respirando hondo, sintiendo cómo el peso tóxico de esa mujer abandonaba los cimientos de su hogar. Luego se giró hacia sus hijos. Su rostro, antes duro como la piedra, se suavizó hasta romperse en una expresión de amor puro y doloroso. La justicia se había servido, el mal había sido expulsado. Ahora comenzaba la parte más difícil, sanar las heridas que no sangraban. La resolución y el epílogo, el renacer de la luz. 13:1. El silencio sanador. El eco del cerrojo resonó en el vestíbulo como el final de una larga condena. Roberto mantuvo la frente apoyada contra la madera oscura de la puerta un segundo más, dejando que la adrenalina de la confrontación se disipara, reemplazada por un agotamiento profundo, pero limpio. Fuera, la lluvia golpeaba con fuerza, llevándose los rastros de Valeria.
Dentro, el aire parecía haberse purificado instantáneamente, como si la casa misma hubiera exhalado un suspiro de alivio. Roberto se giró lentamente. Sus hombros, antes tensos por la furia, bajaron. Se desabrochó el botón superior de la camisa, respirando hondo. Al final del pasillo, en el umbral de la cocina, dos figuras pequeñas lo observaban. No se movían. Mateo tenía un brazo protector alrededor de los hombros de Luz. La niña, con los ojos aún húmedos y rojos, miraba a Roberto como si fuera una aparición, sin terminar de creer que el monstruo se había ido para siempre. Roberto no dijo nada desde la distancia. No quería gritar más, ni siquiera para dar buenas noticias. Caminó hacia ellos. Sus pasos sobre el mármol ya no eran los de un juez, sino los de un padre. Al llegar frente a ellos, se arrodilló de nuevo. Esta vez no había urgencia, solo una ternura infinita. «Se acabó», dijo Roberto con la voz suave, ronca por la emoción. «Se fue. Ya no puede hacerles daño. Nunca más». Luz parpadeó y una lágrima rezagada rodó por su mejilla sucia. «¿Va a volver?», preguntó en un susurro temblando. Ella dijo que se le olvidaron sus joyas. Roberto negó con la cabeza, esbozando una media sonrisa triste. «No va a volver, Luz. Cambiaré las cerraduras mañana a primera hora. Pondré guardias si es necesario. Pero te prometo, por la memoria de tu madre y por mi vida, que esa mujer no volverá a cruzar esa puerta». Mateo soltó un sollozo seco, un sonido que había estado conteniendo durante meses, y se lanzó contra el pecho de su padre. Roberto lo atrapó, envolviéndolo en un abrazo férreo. «Perdóname, hijo», susurró Roberto contra el cabello oscuro del niño. «Perdóname por no haberlo visto. Perdóname por dejarte solo». «Tenía miedo», lloró Mateo aferrándose a la camisa de su padre. «Tenía miedo de que le creyeras a ella. Te creo a ti. Siempre te creeré a ti». Roberto besó la cabeza de su hijo y luego extendió el brazo libre hacia Luz, que seguía parada tímidamente a un lado. «Ven aquí, tú también». Luz dudó un milisegundo, pero el calor que emanaban padre e hijo era un imán irresistible. Se acercó y Roberto la rodeó con el otro brazo, atrayéndola hacia el centro del refugio. Los tres se quedaron allí, en el suelo del pasillo, abrazados en un nudo de lágrimas y alivio, mientras la tormenta rugía afuera, incapaz de tocarlos. 13.2. Las manos de la hija. Minutos después, la escena se trasladó a la sala de estar principal. Roberto había encendido la chimenea de gas y el resplandor anaranjado bañaba la habitación, expulsando las sombras frías que Valeria tanto amaba. Luz estaba sentada en el sofá de cuero beige, un mueble en el que tenía prohibido sentarse bajo el régimen anterior. Sus piernas cortas colgaban sin tocar el suelo. Roberto llegó con un botiquín de primeros auxilios y un tazón de agua tibia y limpia, junto con toallas suaves de algodón. «Mateo, trae la manta que está en el baúl, la de lana suave», pidió Roberto mientras colocaba el botiquín sobre la mesa de centro. Mateo corrió a cumplir la orden, feliz de ser útil, feliz de poder hacer ruido sin ser regañado. Roberto se sentó junto a Luz. Tomó una de las toallas, la humedeció en el agua tibia y comenzó a limpiar la grasa y el jabón seco de los brazos de la niña. Lo hizo con una delicadeza quirúrgica, como si estuviera restaurando una obra de arte dañada. «Esto te va a tardar un poquito, pero te va a curar», advirtió Roberto, abriendo un frasco de crema medicinal para quemaduras y piel agrietada. Luz observó fascinada cómo las manos grandes de Roberto aplicaban la crema blanca sobre sus nudillos rojos y lastimados. El contacto era suave, circular, hipnótico. «Señor Roberto», empezó a decir ella con la voz pequeña. Roberto se detuvo y la miró a los ojos. «No me llames así», dijo él con firmeza pero sin enojo. Luz bajó la mirada, asustada de haber cometido un error. «¿Cómo
¿Cómo le digo entonces? Roberto tomó la barbilla de la niña y la levantó suavemente para que lo mirara. Tu madre, Elena, fue como una hermana para mí. Ella me ayudó cuando yo estaba perdido. Cuando ella murió, te prometí un hogar, no un trabajo. Te fallé en eso, pero voy a arreglarlo. Roberto respiró hondo, buscando las palabras correctas para sanar el alma de la niña. Luz, no eres mi empleada, no eres una invitada, eres parte de esta familia. Mateo es tu hermano. Y yo, bueno, si tú quieres, y solo si tú quieres, me gustaría que me vieras como un papá. Los ojos de Luz se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. No eran de miedo, eran de esperanza. ¿Puedo?, preguntó ella con un hilo de voz. ¿De verdad puedo? Puedes, afirmó Roberto sonriendo con los ojos húmedos. Y quiero que sepas otra cosa. A partir de esta noche, tu habitación ya no es la del servicio. Vas a mudarte a la habitación de huéspedes, la que tiene el balcón al jardín. Mañana iremos a comprar muebles nuevos. Pintura rosa, azul, del color que tú quieras. Será tu cuarto, tu espacio. Mateo llegó corriendo con la manta y la echó sobre los hombros de Luz, cubriéndola como una capa de superhéroe. Y puedes usar mis videojuegos, añadió Mateo, sentándose al otro lado de ella. Valeria no te dejaba, pero yo te enseñaré a jugar Mario Kart. Luz miró a Mateo, luego a Roberto, y finalmente a sus manos vendadas y brillantes por la crema. Una sonrisa tímida, la primera en meses, rompió la seriedad de su rostro. Me gusta el color amarillo, dijo ella. Para mi cuarto. Roberto soltó una carcajada liberadora. Amarillo será. Pintaremos toda la casa de amarillo, si eso es lo que quieres. 13.3. La última cena del dolor. Tengo hambre, anunció Mateo, rompiendo el momento sentimental con la honestidad brutal de un niño de 10 años. Roberto se puso de pie, sintiéndose más ligero que en años. Yo también, y me niego a cocinar. Y definitivamente me niego a que nadie lave un plato hoy. Caminó hacia la cocina seguido por los niños. El desastre seguía ahí, los fragmentos de porcelana en el suelo, el charco de agua, la mancha de vino donde había caído la copa de Valeria. Pero ya no parecía una escena del crimen, parecía las ruinas de una batalla ganada. Roberto sacó su teléfono y marcó un número. ¿Qué quieren? ¿Pizza? ¿Hamburguesas? ¿Comida china? Preguntó mirando a los niños. ¡Pizza!, gritaron Mateo y Luz al unísono. Pizza será. 4 cajas. De pepperoni, de queso, de todo, ordenó Roberto al teléfono, dando la dirección con una autoridad alegre. Mientras esperaban, Roberto hizo algo inesperado. Fue al gabinete donde Valeria guardaba su vajilla de diario, que también era carísima, y sacó 3 platos. Luego caminó hacia el bote de basura y, uno por uno, los dejó caer dentro. Clan, clan, clan. ¿Qué haces, papá?, preguntó Mateo, con los ojos como platos. Esos platos le gustaban a ella, dijo Roberto con simpleza. Mañana compraremos unos nuevos. Unos que no nos importe si se rompen, unos de plástico de colores, tal vez. Cuando llegó la pizza, no comieron en la mesa formal del comedor con sus sillas rígidas. Roberto extendió la manta de lana en el suelo de la sala, frente a la chimenea. Colocó las cajas de cartón en el centro y se sentaron allí, en un picnic improvisado a medianoche. Comieron con las manos. Se mancharon de salsa de tomate. Bebieron refresco directamente de la botella. Roberto observó a Luz devorar su tercer pedazo de pizza. La niña comía con ansia, pero también con una alegría que le iluminaba la cara. Veía cómo Mateo le pasaba servilletas y le hacía chistes sobre el queso estirado. En medio de las risas, Luz se detuvo un momento. Miró sus manos, que sostenían el borde de la pizza con dificultad por las vendas improvisadas. «Papá», dijo ella,
probando la palabra, saboreándola más que la comida. Roberto dejó su rebanada. «Dime, hija». «Gracias», susurró ella. «Gracias por volver». Roberto estiró la mano y le acarició el cabello, quitándole una migaja de la mejilla. «Gracias a ti, Luz, por ser valiente, por aguantar hasta que llegué. Nunca más te voy a dejar sola, te lo juro». Esa noche no hubo pesadillas. Luz durmió en la cama grande de la habitación de huéspedes, hundida en almohadas de plumas, con la puerta abierta y la luz del pasillo encendida, sabiendo que al otro lado Roberto velaba su sueño. 13. 4. Epílogo. Un año después. El sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales de la cocina, pero esta vez la luz no era fría ni azulada. Rebotaba en las paredes pintadas de un tono crema cálido y en los dibujos infantiles que estaban pegados con imanes en el refrigerador de acero inoxidable. La cocina había cambiado. La isla de mármol impoluta ahora tenía manchas de pintura acrílica y libros escolares apilados en una esquina. No parecía una foto de revista de arquitectura, parecía un hogar. Olía a café recién hecho, a pan tostado y a vida. Roberto estaba frente a la estufa, volteando panqueques con una habilidad que había perfeccionado en los últimos 12 meses. Llevaba una camiseta sencilla de algodón y pantalones de pijama. El traje de empresario colgaba en el armario, reservado solo para las horas de oficina. «¿Están listos?», gritó Roberto hacia el pasillo. El sonido de pasos corriendo hizo vibrar el suelo. Mateo entró primero, más alto, con el cabello despeinado y una sonrisa fácil. Ya no había rastro del niño silencioso y reprimido. «¡Pido el primero!», gritó Mateo sentándose en la barra. Detrás de él entró Luz. El cambio en ella era milagroso. Había crecido unos centímetros, su cabello rubio estaba brillante y cepillado, sujeto con una diadema amarilla. Pero el cambio más importante estaba en su postura. Caminaba con la cabeza alta, con seguridad, y sus manos estaban sanas. La piel era suave, sin grietas, sin rojez, sostenía un cuaderno de dibujo contra su pecho. «Buenos días, papá», dijo Luz, trepando al taburete junto a Mateo. «Buenos días, princesa. ¿Cómo amanecieron tus manos hoy?», preguntó Roberto, como hacía todas las mañanas, un viejo hábito de protección. Luz extendió las manos, mostrándolas con orgullo. «Perfectas, listas para la clase de piano». «Hoy tocas la pieza de Mozart, ¿verdad?», preguntó Roberto, sirviendo los panqueques en platos de melamina de colores brillantes, azul para Mateo, amarillo para Luz. «Sí. Y la maestra dijo que tengo dedos de pianista», dijo Luz con una sonrisa radiante. Roberto sintió ese nudo familiar en la garganta, ese amor abrumador que sentía cada vez que veía lo lejos que habían llegado. Recordó la noche de la tormenta, las manos congeladas en el fregadero, el terror. Y lo comparó con este momento, una niña que usaba sus manos para crear música, no para fregar la suciedad de otros. Sonó el timbre de la puerta. Roberto se limpió las manos en un trapo. «Debe ser el correo». Caminó hacia la entrada. Al abrir la puerta, encontró un paquete pequeño y algunas cartas. Entre ellas, una revista de sociedad local que alguien había dejado por error o por costumbre. En la portada había fotos de una gala benéfica reciente. Roberto hojeó la revista distraídamente mientras volvía a la cocina. Se detuvo en una página interior. Una foto pequeña en la esquina inferior mostraba a un grupo de gente en un evento de segunda categoría. Y allí, en el fondo, casi borrosa, estaba Valeria. Se veía diferente, el vestido era ostentoso, pero parecía de una temporada pasada. Su rostro, antes arrogante, se veía cansado, las líneas de amargura marcadas alrededor de la boca. La leyenda de la foto decía: «Invitados disfrutan del cóctel», no «la organizadora Valeria», ni «la esposa de...». Solo una invitada más, perdida en la multitud,
aferrándose a las sobras de un mundo que la había escupido en cuanto perdió el apellido de Roberto. Roberto miró la foto un segundo más. No sintió ira, no sintió odio, ni siquiera sintió lástima, sintió indiferencia. Valeria era un fantasma, un mal recuerdo que ya no tenía poder. Cerró la revista y la dejó caer en el bote de reciclaje sin darle importancia. Entró en la cocina, donde las risas de sus hijos llenaban el aire. Mateo estaba intentando robar un trozo del panqueque de Luz, y ella se defendía riendo y amenazándolo con su tenedor de plástico. —¿Quién era, papá? —preguntó Mateo. —Nadie importante —respondió Roberto, acercándose a ellos y besando la frente de cada uno. Solo basura publicitaria. Se sentó con ellos, tomando su café, observando cómo el sol iluminaba el rostro de su hija. —¿Saben qué? —dijo Roberto. Estaba pensando que el próximo fin de semana podríamos ir a la playa. Luz nunca ha visto el mar en verano. Luz abrió los ojos desmesuradamente. —¿De verdad? Podemos hacer castillos de arena. Podemos hacer lo que queramos —dijo Roberto, tomando la mano sana y cálida de su hija entre la suya. —Porque somos libres y porque estamos juntos. Luz apretó la mano de su padre. Miró sus propios dedos entrelazados con los de él. Ya no había dolor, ya no había miedo, solo había un futuro brillante, tan cálido y amarillo como las paredes de su habitación, donde una niña que una vez lavó platos entre lágrimas, ahora se preparaba para tocar sinfonías. Y así, en una cocina llena de migajas, risas y amor imperfecto pero real, la historia de dolor se cerró para siempre, dando paso a una vida donde las únicas lágrimas permitidas eran las de la risa. Fin.